La economista Dora Nampuero estuvo recientemente en Venezuela para participar en un foro organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice Libertad. Este foro se centró en la dolarización como alternativa para las economías de la región. El caso de Ecuador fue particular porque pasó de una hiperinflación muy parecido a un proceso que se está iniciando en Venezuela actualmente a dominar este indicador tan nocivo. La inflación, la verdad, es un impuesto que expropia a los más pobres, sobre todo, le quita al que más tiene y le da al que puede un poquito defenderse. Normalmente defenderse comprando divisas, que es lo que ocurre en estos países. Esa lección de Ecuador es aplicable para otros países americanos, latinoamericanos particularmente, que como Venezuela ven cómo cada día el dinero, la moneda se vuelve sal y agua y con eso el ingreso de la familia y hay un empobrecimiento creciente. Sí, cómo no. Nosotros miramos mucho, por ejemplo, al ejemplo de Panamá, ¿no? En realidad, cuando estábamos, porque es interesante poner, señor Lugo, que en este proceso de dolarización informal que vivió mi país, debido a todas estas situaciones que le he contado, lo que pasa es que tiene que haber algún grupo de individuos, de gente que vayan haciendo estas discusiones, como es el caso suyo. Ahorita usted trae esta discusión y la pone, ¿no? Porque somos los individuos los que al final del día hacemos las cosas. Los procesos se van dando, pero alguien como que tiene que leerlos y todo, y eso es lo que yo le digo a los jóvenes con los que yo trabajo, a los universitarios, que tienen que conocer la historia, ver qué es lo que pasa, para según eso ir viendo qué casos hay de las cosas, ¿no? Entonces, en el caso ecuatoriano, para la dolarización, hubo un grupo de académicos, de economistas, sociólogos, que nos empezamos a reunir, a conversar seriamente, a discutir alternativas. ¿Qué otras cosas? Nosotros estamos dolarizados, bueno, el dólar es lo que queremos, eso es lo que la gente quiere, no podemos ahorita el yen o el peso de Hong Kong o cualquier otro, ¿no? Esto es, o el real brasileño, no, o el argentino, no, eso no, nosotros queremos dólares como Panamá. Panamá hace 100 años está dolarizado, entonces ese es un buen ejemplo para nosotros y trajimos gente de Panamá a que nos conversara cómo es que ellos hacían las cosas, ¿no? Y nos reuníamos en la Cámara de la Pequeña Industria, que era liderada en esa época por la señora Joyce de Ginata. Siempre las mujeres, mire que vamos allá adelante. Las mujeres son las que mandan, lo que pasa es que lo hacen tras bastidores. Bueno, Joyce nos reunía a tomar cafecito y hablar y empezamos a hacer un proceso de comunicación muy grande en radio, televisión, explicar, porque hay que explicar, no hay que tenerle miedo. Ya estamos en una situación en que ya hemos tocado fondo, no que uno nunca sabe dónde está ese fondo, pero ya, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo hacemos? Y aquí tenemos nosotros a Panamá. Panamá está dolarizado. Panamá no tiene Banco Central, no tiene superintendencia de bancos, tiene una gran cantidad de bancos, está integrado al mundo, todo el mundo quiere ir a Panamá con sus dólares. Hagamos así, entonces empezamos a realmente a formalizar los estudios. Y yo tuve la suerte también de que yo estudié en George Mason y un compañero mío, Kurt Schuller, un experto monetario, Steve Hanke, había sido su profesor, y invitamos a Kurt Schuller a que venga al Ecuador. Conversábamos, gran economista, ¿no? Y había hecho cambios de monedas en Europa a raíz de la caída del muro de Berlín. Entonces, ese acopio que hicimos y que es importantísimo reunir experiencias, gentes, conceptos, que la gente vaya perdiendo el miedo, porque uno dice, ay no, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo no? En realidad, teóricamente, cambiar de dinero es lo más fácil del mundo, teóricamente. Pero ya en la práctica tiene sus bemoles, cómo cambia un país que ha estado con el sucre, ¿no? Y hacer el cambio a que los que tienen todavía sucre, que ya no eran demasiado, pero siempre hay, especialmente la gran cantidad de gente y los pueblos pequeños y todo. Todo ese proceso también hay que irlo viendo, pero yo creo que eso sí no hay una talla única para eso. Cada uno va viviendo su propia experiencia en ese sentido. ¿Cuáles han sido las desventajas en general de una dolarización?
Porque recuerdo el caso de Europa cuando se estableció el euro, por ejemplo, que las economías más grandes y más poderosas como Alemania establecían una referencia para las más pobres como Portugal, España, Grecia. Y hubo gente en los pueblos y las aldeas de esas naciones que sintieron un golpe grande porque ahora su moneda había desaparecido y sus activos en pesetas, por ejemplo, se medían con el euro y no fueron beneficiados directamente en las primeras de cambio. Sí, digamos, en ese sentido hay todas las teorías que nuestro profesor Hayek, que es uno de los estudiosos de este tema en sus obras de nacionalización del dinero, por ejemplo, es una de ellas, muy importante y que siempre recomiendo a la gente que lea para que entienda estos procesos. Bueno, no era, el caso de nosotros no fue como el euro porque no era para toda una región, era nuestro caso realmente. Nosotros vimos el caso de Panamá y lo seguimos como tal, pero siguiendo estas ideas de la economía austriaca, de que es a la que yo me adhiero realmente, cada país debe tener más o menos sus propios procesos, porque, por ejemplo, el valor de una moneda indica también su productividad y todo. Usted no puede igualar, y ese es el problema del euro, la productividad de Alemania con la de Grecia o con las de otros países. Entonces, la moneda de uno es lo que demuestra su nivel de productividad también. Entonces, en este caso, nosotros seguíamos el dólar y tenemos ahora, pero también tenemos falencias en productividad, porque hay que dividir bien claro lo que es la teoría monetaria, lo que es específicamente el manejo y las políticas fiscales, que claro, esas son las dos cosas que a los que ciudadanos estamos muy pendientes y que nos afectan muchísimo, ¿no? Cuando el gobierno toma algunas decisiones en cuanto a política monetaria y otras en política fiscal. Entonces, en este primer caso de la política monetaria, nosotros dolarizamos y tuvimos los derechos de propiedad de nuestro dinero en ese aspecto. Ahora, siempre suceden, como usted me dice, ¿cuáles son las desventajas? Realmente se me hace muy difícil pensar en desventajas. Muchas de las cosas que los que se oponen, por ejemplo, que dice que son las desventajas, en realidad a nosotros no nos parecen desventajas. Una, dicen, ya el gobierno ya no va a poder tener política discrecional monetaria. Esa es una de las primeras cosas. Eso nosotros lo vemos como una bendición realmente, que ya el gobierno no nos pueda manejar nuestro dinero. Pero para el gobierno sí es complicado, porque ya se le pone una camisa de fuerza. Entonces ellos dicen, ¿qué pasa cuando hay shock externos? ¿Qué pasa cuando se produce la caída del precio del petróleo? O alzan las tasas de interés en Estados Unidos, porque están sujetos a lo que diga la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo. En cierta forma y en cierta no. En cierta no, digamos. Cuando nosotros entramos, todos estos años ha estado muy sobrevaluado el dólar, estaba subvaluado, ahora está teniendo más poder. Está recuperando. Pero en libre mercado, que es lo que nosotros decimos, en un libre mercado los ajustes se hacen rápidamente, digamos. El problema es cuando intentamos nosotros decir, esto no, esto sí, esto entra, esto no entra, ¿no? Vale, porque somos los individuos los que comerciamos, ¿no? Entonces, cuando vienen a hacernos, ahora, nosotros hemos tenido una estabilidad increíble durante estos 15 años. El índice de inflación nuestro es aumentándole lo del riesgo país y toda esta cosa que siempre es mayor que el de los Estados Unidos, por supuesto, nos hemos mantenido casi al nivel, ¿no? Un dígito entre 3, 4, el primer año bajamos a 2% de inflación, después nos hemos mantenido entre 4 y 5 de inflación. Y nosotros teníamos 62 de inflación cuando entramos, 62% de inflación para el consumidor y 180 para el productor. O sea, eran cifras, a mí no me gusta mucho andar con las cifras, pero eso sí las tengo bien clavadas, ¿no? Y de devaluación 300%. ¿Por qué nos devaluaban totalmente? Hombre, ya no nos pueden devaluar. Pero el gobierno, siempre tenemos al gobierno al lado, ¿no? Entonces, no hace mucho nos han puesto una serie de lo que llaman las salvaguardias, dizque para proteger que el dólar no se salga, ¿no? Cuestiones que a nosotros no nos hace sentido porque tiene que salir y entrar, ¿no? No es el flujo de compra y venta y no hay una cantidad de dinero en una economía que diga que tiene que haber en este momento, no.
porque ahora con la dolarización, por ejemplo, ya no hay las reservas del gobierno. No tiene, ese es otro argumento. Ya no tienen reservas para... No, las reservas están en nuestros bolsillos. El gobierno no sabe exactamente qué cantidad de dólares hay, ¿no? Si un pariente suyo o su hermano decide regalarle a usted, ojalá lo hiciera, ¿no? Ojalá lo hiciera con frecuencia. Vive en los Estados Unidos, decide que le va a dar a usted una mensualidad de $500 mensual y se la manda en cualquier forma, o se la deposita en el banco cualquiera, llega a su bolsillo, usted gira. Eso no tiene que pasar a través del gobierno. Entonces, esa es la cuestión increíble de tener así un proceso de dolarización. Pero argumentos siempre hay, la soberanía. La soberanía, vamos a volver sobre ese punto porque me llama la atención el aspecto ideológico de todo esto. El presidente Rafael Correa se dice pues de tendencia socialista, aunque es muy diferente a lo que se está viviendo en Venezuela, por cierto, pese a algunas similitudes, como lo que usted menciona sobre las presiones con la prensa, ha mantenido este modelo de dolarización. Mientras en Venezuela sería impensable que un gobierno como el que tenemos decidiera abrazar al dólar de Estados Unidos y sacrificar inclusive el nombre de la moneda, que es Simón Bolívar, como ustedes hicieron con Sucre, por cierto. Estamos conversando con la doctora Dora de Ampuero, economista, directora del Instituto Ecuatoriano de Políticas Públicas. Esto es Análisis Venezolano y en breve regresamos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com, noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.